Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Carla Yajaira Puwanchik Chau. En este día yo le voy a tratar sobre el tema de estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. La planificación microcurricular. Nombre del docente, Carla Yajaira Puwanchik Chau. Curso sexto año de educación general básica. El área es de lengua y literatura. Los objetivos de aprendizaje. Seleccionar y examinar textos literarios en el marco de la tradición nacional para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. Como destreza con criterio de desempeño, tenemos lengua y literatura. Aplicar los conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos en la decodificación y comprensión de textos. Y como indicador de evaluación, aplica sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos contextos, familiares, escolares y sociales, y con diferentes propósitos: exponer, informar, narrar, compartir, etcétera. Como estrategias de metodológicas para la enseñanza de aprendizaje, en este caso hemos cogido el tema, la obra, en este caso es La leyenda de la dama tapada. El método que se utiliza es el proceso de lectura, la estrategia, la lectura comprensiva. Como la primera etapa tenemos la etapa de prelectura. En esta fase se busca despertar la curiosidad de los niños y activar sus conocimientos previos. Activar el interés y la curiosidad sobre las leyendas y mitos populares. Introducir a los estudiantes al concepto de la leyenda y algunos términos clave. Preparar a los estudiantes para leer la historia, fomentando el uso de la imaginación. Juego de preguntas. Preguntar a los estudiantes, ¿qué saben sobre las leyendas y mitos? ¿Conocen alguna leyenda de su ciudad o país? Mostrar imágenes, ilustraciones o fotos de leyendas o figuras misteriosas para generar discusión. Preguntas motivadoras. ¿Qué pasaría si alguien estuviera cubierto con un velo todo el tiempo? ¿Por qué creen que la gente se asustaría? Dos, lectura. Aquí los estudiantes leen la leyenda de la dama tapada, centrados en comprender el texto y reconocer sus partes. La lectura en voz alta. Leer la leyenda en voz alta, pidiendo a los niños que sigan con su dedo en el texto para enfocarse mejor. Pausas para preguntas. Hacer paradas durante la lectura para preguntar a los niños sobre lo que están entendiendo y sobre las imágenes que les evoca la historia. En la etapa número 3 tenemos la postlectura. En esta etapa se busca consolidar lo aprendido a través de actividades creativas y reflexivas. Debate en clase. ¿Qué creen que representa la dama tapada? ¿Por qué la gente de la leyenda tiene miedo de ella? ¿Qué habría pasado si la historia fuera diferente? Entonces, y por último, tenemos la dramatización. Los niños pueden hacer una pequeña obra de teatro representando partes de la leyenda. En este caso se pueden dividir en grupos y cada grupo eh, puede representar una parte importante que le haya gustado de la historia de la dama tapada. Como recursos utilizados tenemos carteles con las palabras claves de la leyenda, imágenes o también se utiliza dibujos de personajes de la leyenda popular de la dama tapada. Por último, como actividades evaluativas, en este caso se utilizó la técnica de evaluación, que es la observación, ya, y el instrumento es una rúbrica. Como podemos observar, aquí tenemos la técnica de evaluación. Observación sistemática. Como instrumento tenemos la rúbrica del proceso de lectura.
La, la leyenda se llama La Dama Tapada. Aquí tenemos el criterio, en este caso, identificación de la idea principal. Ordena los hechos del relato. Reconoce personas y lugares. Da su opinión sobre la lectura. Participa en actividades. El método de calificación tenemos excelente, que es 10, bueno, que es 8, satisfactorio, que es 6, y necesita mejorar 4. En este caso, excelente van a ir con puntos como, por ejemplo, comprende claramente el mensaje central de la leyenda, organiza correctamente los hechos en secuencia lógica, identifica y describe bien a los personajes y lugares del texto, expresa y justifica una opinión personal clara sobre la leyenda, participa con entusiasmo y aporta ideas relevantes. En bueno, que sería 8, reconoce la idea principal con pequeñas ayudas, comete uno o dos errores al ordenar los eventos, reconoce personajes y lugares con poco detalle, da una opinión personal breve o poco argumentada, participa ocasionalmente con interés. Satisfactorio, tenemos muestra de dificultad para identificar el mensaje central, desordena varios hechos importantes del relato, solo menciona algunos lugares personajes, da una opinión confusa o sin relación con el texto, participa poco o con ayuda. Necesita mejorar. El 4 necesita mejorar. No logra identificar la idea principal, no reconoce el orden de los hechos, no identifica personas ni lugares relevantes, no expresa una opinión sobre el texto, no participa en la actividad. Esa es la rúbrica que se va a tomar en cuenta para el proceso de lectura. Aquí vamos con el título de la unidad para escribir y aprender mejor. Objetivo de aprendizaje. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y las situaciones comunicativas para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. Como puntos relevantes tenemos el desempeño con criterio de la destreza con criterio de desempeño. Lengua y cultura. Crea textos literarios leídos, escuchados mediante el uso de diversos medios y recursos, incluidas las TICs. El tema, la leyenda, la dama tapada. El indicador de evaluación. Reinventa textos literarios reconociendo la fuente original sobre lo relacionado con el contexto cultural propio y de otros entornos. Incorpora recursos del lenguaje figurado y usa diversos medios y recursos, incluidos las TICs, para recrearlos. En este caso, interpreta cuentos, reconoce textos literarios. Las estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje. Tenemos el tema, que es la leyenda, la dama tapada. El método es el proceso de escritura y la estrategia es escritura creativa de guiones. La planificación. Conocer las partes del cuento. Inicio, se presenta el lugar y los personajes. Como nudo tenemos sucede el conflicto o el misterio. El desenlace se resuelve o se deja una enseñanza. En la textualización, que los niños creen su propia historia basada en la dama tapada. Que escriba su texto usando la planificación y la redacción del borrador con apoyo del docente. Escribe su primer borrador como es el cuento. Y aquí se va a realizar la revisión en parejas. Por ejemplo, va a intercambiar cuentos para leerlos en voz alta y sugerir mejoras de parte de sus compañeros. La corrección individual. El alumno edita su cuento basado en la retroalimentación recibida. Como materiales y recursos que se va a utilizar son copias impresas o digitales de la leyenda, La Dama Tapada. También tenemos la ficha organizadora del cuento, como la estructura que tiene el inicio, el nudo y el desenlace. También se utiliza el pizarrón, cuaderno de producción textual, diccionarios escolares, hojas blancas
y colores para ilustrar. Como actividades evaluativas tenemos la técnica es la evaluación sumativa y en este caso el instrumento es una rúbrica. Y aquí tenemos rúbrica para evaluar el cuento escrito. Nombre del estudiante, la fecha. Como criterio, vamos a poner, hemos ubicado estructura narrativa completa, coherencia y cohesión, originalidad y creatividad, la ortografía y la gramática, presentación e ilustración. Ya, por lo tanto, lo que se va a evaluar sería excelente, 10, bueno, 8, satisfactorio 6, necesita mejorar 4. Y aquí tenemos en excelente, inicio, nudo y desenlace bien definidas. Ideas conectadas y bien desarrolladas. Historia muy original, sin errores, muy cuidada y creativa. Como bueno, que sería 8, falta leve en estructura, algunas repeticiones, historia con algunos elementos nuevos, pocos errores y ordenar. Insatisfactorio, que es el número 6, la calificación de 6, estructura poco clara, saltos o confusión en la secuencia, historia poco original, varios errores, aceptable. Y en la calificación necesita mejorar, que sería la calificación de 4, no sigue estructura del cuento, desorden o incoherencia general, historia copiada o sin esfuerzo, muchos errores y descuidada. Bueno, doctora, esta ha sido mi presentación por el día de hoy. Espero que sea de su agrado y muchísimas gracias por compartir sus enseñanzas con nosotros.